Hay una maravillosa página en internet donde están las obras completas de Cervantes para el que no las tenga en su casa. Y entonces ahí se pueden ver cada día más cosas maravillosas de este hombre que no para de crecer y de estar vivo y de darnos un ejemplo asombroso, ¿no? Entonces resulta que Cervantes al principio escribía unas cosas pues con poca experiencia y se limitaba a contar aventuras muy apretadas, que pasaban muchas cosas, y con tal de justificar y de llamar el interés en cada línea hay miles de aventuras y es una cosa muy densa y muy cerrada y muy hermética. Y entonces, como él tuvo la fortuna de viajar y se conocía el Mediterráneo pues como la palma de su mano, la primera vez que fue a Roma, también en barco, fue a los 20 años huyendo de un posible percance que tuvo y que le mandó su padre, porque no se sabe si hubo hasta un muerto en unas peleas y le acusaban a él. Total, que le mandó a Roma con un cardenal y allí empezó a ver mundo, ¿no? Y luego, en ese Mediterráneo que estaba lleno de moriscos y de piratas, y cada vez que un barco se quedaba solo, pues le atacaban y raptaban a todos los que había. Y todo eso se tradujo en las obras de Cervantes, en donde en el mar pasan miles de cosas y de raptos y de historias. Y entonces es curioso porque él, el Quijote, pasa en tierra y es un poco el resumen de una parte de su vida que debe ser la juventud, cuando recorrió con su padre toda España, que cada año se cambiaban de sitio porque el padre tenía deudas y bueno, y luego él también las tuvo en su tiempo. Y Cervantes es un personaje que cada vez que se mete en un barco, que entonces iban juntos 5 o 6 barcos para ir unidos y que no les atacasen los piratas, pues siempre hay una tempestad y una galerna y acaban en Constantinopla o en Bicerta o en Marsala, en Sicilia, ¿no? Entonces es curioso que las novelas ejemplares, ya hay un par de ellas que pasan en ese Mediterráneo, en donde siempre una maravillosa mujer pues no puede amar a su amado porque su padre la quiere casar con otro, o él entonces se mete en un barco y desaparece y la raptan los piratas y no puede volver a ver a su amado, pero estando presa de los turcos, que no hay que confundir con los cristianos, pues de repente aparece un pobre, y es que su amado se ha vuelto pobre porque ha tenido unas tragedias, y se encuentran, y siempre los encuentros de Cervantes son muy maravillosos y muy de película. Y entonces al final pues siempre la cosa se arregla por unos caminos de casualidad y de azar y de creación de pura invención de guionista de película de acción. Entonces las películas de piratas de Cervantes, que son muy divertidas, tienen esa parte de cuando él ha estado en la cárcel en Argel y luego estuvo en la cárcel en España, y siempre está en la cárcel y siempre piden unos rescates por él que nadie da, y siempre aparecen unos mercedarios y unos sacerdotes que por fin, como han leído algo suyo y saben quién es, o pues rescatan una parte pero muy tarde, y siempre se tira en esos presidios mucho más tiempo de lo que pensaba. Y entonces hay una cosa muy bonita, que es que en uno de los patios de la cárcel de Argel, en una ventana, pues hay una mano que tira papelitos, y esos papelitos se dirigen a los cristianos. Y entonces resulta que es una mora que ha tenido una aya, una criada, que es cristiana, y entonces se ha vuelto creyente de la Virgen del Pilar, y es una fan que quiere ir a Zaragoza, una morita preciosa que es la hija, como siempre, del más rico y del más poderoso, ¿no? Y entonces rápidamente pues Cervantes coge este papelito y organiza, a través de la cristiana mora, o de la mora que quiere ser cristiana, pues se las arregla para que la eche dinero si van preparando una expedición y se van a largar todos de la cárcel para llevar a la mora a Zaragoza. Y entonces siempre en el último minuto aparece el padre y no se pueden ir, pero en el momento que se está peleando con 25 se llena la orilla del mar de unos barcos turcos que aparecen, y entonces todos los moros salen corriendo porque los turcos vienen a quedarse con los tesoros, y entonces él consigue irse con la morita a un barco que tienen preparados, mientras los turcos le salvan la vida porque le iban a matar a él 50
árabes de por allí, ¿no? Entonces, en todas estas escaramuzas e historias que le suceden, es muy curioso porque siempre escribe casi la misma historia, pero la va mejorando con el tiempo. Y entonces todas las aventuras del Quijote ya han sido ensayadas previamente en las novelas ejemplares, y sobre todo su última novela, el Persiles y Segismunda, que esta ya tiene mar y tiene tierra y tiene de todo, y es la antología de su obra, y para mí es bastante mejor que el Quijote, porque la segunda parte sería el Quijote mejorado, cuando atraviesan España desde Portugal hasta Roma, y la primera parte, que pasa en el mar y en una isla, pues es unos amantes que el mar, como siempre, los separa y quedan encerrados en unas cuevas, y por casualidades llegan a la misma cueva los dos enamorados, y entonces oyen unos lamentos en la pared de al lado, y dentro de la gruta hay unos compartimentos, y entonces oye la voz de su amada y resulta que está allí, y el chico va vestido de chica porque es muy guapo para que no le vendan, y la chica va vestido de chico para que tampoco la vendan, y bueno, y pasan unas cosas preciosas. Y en cuanto se meten en un barco, pues el barco se estalla y se rompe en pedazos, y cada uno queda en un parte flotante, y a cada uno le pasan unas aventuras asombrosas, y al cabo del tiempo se vuelven a encontrar en una mazmorra de una isla o entre piratas, o bueno, una cosa preciosa y demencial y siempre inesperada. Y Cervantes es divertidísimo, pero claro, si todo esto le pasó a él previamente, pues lo que no cabe duda es que él va decantando su estilo y su broma y su manera de escribir, y de repente dice, bueno, y como no se me ocurre cómo acabar este capítulo, pues ahora esperaré unos días y ya se lo seguiré contando a ustedes en otra ocasión. Y bueno, pues es un divertidísimo hombre, que también es muy de tener en cuenta su capacidad erótica, porque cuenta unas historias casi siempre al borde de la censura, y bueno, fuera de la censura total, pero siempre se las apaña para que al final todo que entre dentro del orden y ya nadie proteste, e incluso sea un ejemplo y una novela ejemplar para los censores, ¿no? Porque siempre hay unos momentos en que un padre conoce a una chica preciosa, pero nadie sabe que es su hija, y entonces pues pueden pasar cosas, o entre hermanos también, una chica maravillosa conoce a un hombre precioso y entonces le cuenta que su hermano cuando eran pequeños desapareció, y entonces resulta claro que siempre es el hermano este maravilloso que la comprende, y bueno, y todas estas cosas al borde del incesto y al borde de las situaciones más prohibidas, pues rápidamente Cervantes luego las arregla, y entonces una violada por un ser despreciable resulta que con el paso del tiempo ella se queda con una reliquia que llevaba en el cuello él cuando la violó, y entonces con el paso del tiempo recuerda esa reliquia, surge en el momento, y el violador ahora ya es buenísimo, y entonces se casa con él, y encima está embarazada y ha tenido un niño con él, y bueno, pues es otra novela ejemplar que se llama La fuerza de la sangre. Y todos estos folletines tan divertidos y todas estas historias cervantinas, pues resulta que están absolutamente al día. Y cuando no hacía una de piratas, hacía una de cuatreros, y todas estas historias del oeste pasando en la Mancha, y de los barcos que se pierden pues desde Escandinavia hasta unas islas que deben de ser Madeira y las Azores y todo esto, pues tenía un conocimiento del Mediterráneo y parte del Atlántico asombroso. Y entonces pues bueno, pues es un milagro, porque en aquella época viajar era complicadísimo y estaba todo mucho más lejos, y sin embargo Cervantes no solo viaja, sino que le pasan unas aventuras increíbles que luego va, las escribe y nos da esta fuerza y estas ganas de hacer cosas y este ejemplo de manera de vivir, y contando las cosas de una manera preciosa. O sea que el ejemplar al final era Cervantes.